Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Voces Maricas. Este es un espacio que nos va a permitir explorar, aprender y escuchar historias, experiencias, vivencia y sobre todo la lucha de los derechos humanos, de las disidencias sexuales y de género desde provincia. Hoy estamos grabando nuestro tercer capítulo. El tema central es la intersexualidad desde provincia. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Warmi XY. Ella pertenece actualmente y es activista de los derechos humanos de la colectiva Intersexuales en el Perú y también es colaboradora de la Asociación Peruana de Personas Intersexuales, que es el primer punto de encuentro y de información para las personas intersexuales y para los familiares. El día de hoy, juntas, juntos y juntes exploraremos este tercer capítulo. Bueno, para poder iniciar, primero darte las gracias, Warmi, por tu espacio, por tu tiempo, por darte este momento. Y bueno, comenzaría preguntándote, eh, primero, ¿por qué Warmi XY? Y segundo, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Y qué no te gusta hacer? Buenas tardes, Yami, y también a tu audiencia. Bueno, es un gusto también estar aquí en tu podcast y muchas gracias por la invitación. Mi seudónimo Warmi XY viene porque yo me siento muy identificada con la cultura andina. Mi mamá es de Cusco, mi papá es de Ayacucho, entonces la palabra Warmi en quechua es mujer, ¿no? Por eso decidí que sea eso. Y en este caso las siglas XY vendrían a ser parte de lo que es mi condición intersexual. Bueno, vamos a ahondar más a fondo más adelante, pero bueno, en este caso las siglas XY son los cariotipos que usualmente la ciencia ha establecido que se denominan masculinos y que solamente lo pueden tener los varones, ¿no? Entonces, mi seudónimo al decir Warmi XY es reafirmar que también existimos mujeres, mujeres intersexuales que tenemos el cariotipo XY. Y luego también fusionando mi identidad andina, ¿no? Y es por ello el seudónimo de Warmi XY. Amamos, amamos. También me gustaría saber de dónde eres, tu signo, tu hobby. Claro, bueno, yo nací en Lima, en- tengo actualmente 30 años, me gusta danzar, me gusta viajar y bueno, y mi signo es Piscis. Epa, genial, excelente. Muchas gracias por compartir, Warmi. Bueno, ahora me gustaría ir un poco atrás. ¿En qué sentido? Me gustaría saber cuál ha sido tu proceso de descubrimiento acerca de tu intersexualidad. Si sabías qué te pasaba en ese momento, cómo fue el proceso de descubrimiento y si tuviste acompañamiento en ese proceso. Wow, este es ir bastante atrás. Creo que las primeras preguntas de que algo era diferente fue en mi adolescencia. En este caso, también aclarar que no todos los cuerpos intersexuales o sea, son de un mismo modelo, ¿no? Hay una variedad, hay muchas condiciones intersexuales y en mi caso, la condición que yo tengo se le denomina en la medicina como digenencia gonadal completa o síndrome de Swyer. Y bueno, en mi adolescencia, las primeras interrogantes surgieron a causa de mi menstruación. En ese tiempo, pues todas mis compañeras ya menstruaban y yo era como que la única que no menstruaba. Y ese era un interrogante, ¿no? Porque yo no menstruaba aún. Y incluso le preguntaba a las maestras y siempre me decían, pues tranquila, hay chicas que menstruan a partir de los 18 años, así que tranquila, seguramente
ese es tu caso, ¿no? Y también, por ejemplo, en el tema del desarrollo de los pechos, yo no llegué a desarrollarlos, entonces también eso era, para mí era un interrogante y bueno, también en mi adolescencia parte de mi inseguridad, ¿no? Y bueno, creo que ahí fueron las primeras interrogantes que me surgieron sobre que algo distinto, ¿no? Soy algo diferente, ¿por qué? Pero hasta ese momento yo no conocía exactamente qué era la intersexualidad y todo ello. Luego de eso, yo llegué a cumplir ya 18 años y esperando, ¿no? Es lo que me decían mis maestras de que ya iba a poder menstruar, pero tampoco no llegaba a menstruar. Y es así como ya, bueno, dije, entonces me voy a ir a un hospital, ¿no? Me fui a un hospital público, me acuerdo que mediante el SIS, el Sistema Integral de Salud, acá que es el sistema público en Perú. Y bueno, voy a una posta, indico que yo no menstruo, tengo mi edad, todo ello, y el médico, como es una posta pequeña, me deriva a un hospital más grande, ¿no? Y bueno, me deriva al hospital y ahí el ginecólogo que me revisa me dice, bueno, vamos a darte unas pastillas y bueno, esas pastillas creo que eran anticonceptivos y me dice, vas a tomar esto y ya como que con esto vas a poder menstruar, ¿no? Entonces yo tomé eso el primer mes y llegué a menstruar, ¿no? Al segundo mes igual llegué a menstruar. Entonces yo dije, bueno, ya se habrá solucionado el tema. Y al tercer mes dije, ya no quiero tomarlo. Y dejé de tomarlo y también igualmente dejé de menstruar, ¿no? Entonces fue, este, como que dije, entonces, ¿por qué dejé de menstruar? Y volví al doctor de la posta y en el doctor de la posta me indicó que bueno, que tenían que él me había derivado al hospital más grande para que puedan identificar la causa real, ¿no? Porque me indicó él mismo, me acuerdo sus palabras, si yo quisiera que hacerte menstruar, te hubiera dado esas pastillas, ¿no? Yo te envié para allá para que encuentren la raíz de por qué tú no menstruas. Y me acuerdo que eso se me quedó muy grabado en mi mente y ahí empezó mi búsqueda, ¿no? La interrogante de por qué no menstruar. Bueno, luego de ello, Em, luego de que pasó eso, me hicieron exámenes, pasé por exámenes, luego lo dejé un tiempo por temas de trabajo, continué, luego lo retomé y bueno, ya teniendo una edad ya de veintitantos años, ya se me hicieron todos los exámenes, ya no en el SIS, sino en el seguro de salud, porque ya trabajaba. Y ahí es cuando, pues, yo ya me explican estas palabras, ¿no? Sobre no el término intersexual, sino como los médicos lo ven, que es el síndrome de Swyer o digenencia gonadal completa. Wow, debió ser bastante complicado, ¿no? O sea, uno por la edad y dos por el tipo hasta un punto de experiencia médica que se tiene en este contexto, ¿no? Y durante ese proceso, ¿recibiste acompañamiento por parte de algún familiar o de amigos, amigas o de algún profesional? En ese momento, mm, era como el secreto, ¿no? Era como algo que nadie podía saber, ¿no? Solamente lo sabía mi mamá y yo. O sea, la única que digamos que sabía que yo iba al hospital por ese motivo era mi mamá, nadie más, ¿no? Ni amigos, ni demás familiares, solamente ella. Y bueno, acompañamiento, no tuve como un acompañamiento como hubiera querido, ¿no? O sea, a mí los médicos, cuando me hicieron los exámenes, fue una experiencia muy dura, porque, o sea, yo desconocía totalmente sobre el tema de la intersexualidad y los médicos no lo ven con el tema de intersexualidad, lo ven desde el punto de vista médico, ¿no? Como ellos lo ven como algo patológico. Me acuerdo que me decían, cuando salieron mis cariotipos, que eran XY, me decían, entonces tú eres un hombre, ¿no?
para mí esas palabras fueron muy fuertes, muy duras, porque yo siempre desde pequeña, desde que nací, fui criada como niña y también me he sentido muy bien como niña, como mujer, y nunca dudé de eso, de mi identidad, pero cuando ellos me dijeron eso fue algo muy chocante, muy fuerte, y me hacía sentir como que fuera un espécimen raro, como algo así, ¿no? Y me acuerdo que yo me sentía muy sola en esos tiempos. Y, y básicamente, o sea, si bien estaba con los médicos, pero yo sentí que el proceso lo llevé sola, ¿no? Porque todo lo veían como desde el punto de vista negativo, ¿no? Y bueno, no fue una experiencia nada agradable. Claro, muy patologizante. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Que tenía que ver, ¿cómo definirías la intersexualidad? Porque hay cierto contraste, ¿no? Porque hasta donde te estoy escuchando, la parte médica lo ve muy patologizante, pero en realidad, ¿qué es la intersexualidad? Bueno, la intersexualidad mm, es, la intersexualidad, si podríamos definirlo en dos palabras, es una diversidad corporal. Es como hay una diversidad de ojos, de colores, así de cuerpos, así también es la intersexualidad, ¿no? Si podemos definirla más, pues la intersexualidad es cuando una persona nace con características que no encajan ni en lo femenino ni en lo masculino, ¿no? Por ejemplo, pueden nacer bebés y hay condiciones intersexuales donde se ve cuando el bebé nace que tienen genitales ambiguos, ¿no? Tal vez un clítoris más desarrollado, ¿no? Entonces, hace esa ambigüedad en los genitales del bebé y los médicos no pueden definir si es, ¿no? Hombre o mujer. En este caso, básicamente es eso, la intersexualidad. Son características que puedes tener tanto femeninas como masculinas, ¿no? O también mujeres en mi caso, ¿no? Como yo que tengo un fenotipo femenino físicamente, pero tengo cariotipos XY, ¿no? U otras condiciones intersexuales donde también tienen un fenotipo femenino, pero pueden tener, en este caso, gónadas testiculares, ¿no? Que usualmente se indica que solamente deben tener los hombres. Y así, o también fenotipos masculinos que pueden tener cariotipos XX, ¿no? Claro que sí, Warmi. Justamente quería consultarte algo. Me mencionaste algo muy interesante, que era como un secreto. ¿Cómo fue para tu familia o tu entorno más cercano este proceso de descubrir la intersexualidad, ¿no? Que en su momento no fue nombrado de esa manera. Bueno, para mi familia fue algo muy duro, muy difícil. Hablando de mi mamá, ¿no? Me refiero a mi familia muy cercana, mi mamá, mi papá, mi hermana, porque les ha costado entender un poco el tema de la intersexualidad, em, porque usualmente, bueno, la intersexualidad está dentro de lo que es la comunidad LGTBIQ+, y a las personas, bueno, mayores, ¿no? Les cuesta un poco diferenciar ello. Entonces, como que a toda la comunidad mm, es como que los miraran desde un todo, ¿no? Pero en realidad hay diferencias. Ellos creen que es un todo y lo asocian tal vez a una identidad o también o una orientación sexual. Y la intersexualidad no es eso, ¿no? La intersexualidad es una diversidad corporal. Y pues para mi mamá, para mi familia ha sido difícil entender eso, ¿no? Aunque yo les he explicado, les he hecho ver tales videos, pero sí todavía les cuesta un poco comprenderlo, ¿no? Warmi, sí, también quería consultarte acerca de por qué crees que hay esta confusión entre la orientación sexual, la identidad de género y la intersexualidad, que perfectamente pueden coexistir también, ¿no?
Claro, yo siento que, bueno, actualmente nuestro país todavía es muy conservador, ¿no? Todavía tienen ideas muy establecidas en que lo que es un hombre y lo que es una mujer, ¿no? Entonces hay mucho estereotipo de cómo debe ser un hombre físicamente, ¿no? Qué es lo que tiene que tener, cómo debe de comportarse y qué tipo de personas tienen que gustarle, ¿no? Igualmente una mujer. Entonces, estos dos estereotipos están muy marcados y por eso considero que a las personas les cuesta diferenciar y entender que una persona puede tener una identidad de género distinta, una orientación sexual distinta y en el caso de la intersexualidad también una diversidad corporal, ¿no? Muchas gracias, Wermi. También me gustaría, poderte consultar acerca de cómo ha sido para ti, o cuál ha sido tu experiencia de vivir tu intersexualidad como mujer peruana. Wow. Bueno, ser peruana y vivir, en este caso, esta experiencia de ser una persona intersexual ha sido muy difícil. Uno, por la poca información que hay, bueno, en este caso también que existía en los tiempos que yo, ¿no? Empecé a descubrir sobre mi intersexualidad, la poca visibilización, el en el Perú actualmente hay un protocolo médico que, por ejemplo, a los bebés intersexuales, ¿no? Que nacen y tienen genitales ambiguos, se aplica lo que es la mutilación de sus genitales, ¿no? Y esa es una práctica que está, en este caso, que ha ido hasta la ONU y la cual es prohibida, pero lamentablemente en nuestro país todavía se aplica y solamente con un fin, en este caso, con un fin estético, porque tener genitales ambiguos no pone en peligro la vida de ningún bebé intersexual. Bueno, lo menciono porque esta es la realidad que se vive, ¿no? De los bebés intersexuales. En mi caso, yo no tengo genitales ambiguos, por eso mi intersexualidad no se vio cuando yo nací, pero sin embargo, el, los hospitales, ¿no? Yo que he tratado mi condición en el de salud hablando, pues siempre es visto desde un punto de vista patológico y pues donde la persona pues tiene un proceso muy solitario. En este caso es muy difícil también acceder porque demoran mucho los exámenes que se tienen que hacer para poder llegar al, ¿no? al diagnóstico, bueno, desde el punto de vista de los médicos, y pues eso hace caer a la persona pues en una depresión, afectando su salud mental, ¿no? Y, y pues te hace sentir como si fueras la única persona en el mundo que te pasó o por qué te pasó a ti, ¿no? ¿Por qué eres diferente? Y, y bueno, como lo digo, es un proceso bastante difícil, ¿no? Por la poca información y también las escuelas, ¿no? También la falta de información en las escuelas, el sistema médico y la invisibilización de la intersexualidad. Claro que sí, definitivamente. Lo que mencionas es bastante fuerte en realidad, porque yendo también a la siguiente pregunta sería, ¿qué debería hacer el Estado? Porque en realidad ahorita, tanto la parte, o sea, existe una ausencia de normativas que permite estas prácticas invasivas, ¿no? En cuerpos intersexuales, así sean solo bebés recién nacidos. ¿Qué debería o qué falta realizar, en este punto para que ya no ocurra estas prácticas invasivas, ¿no? Claro, bueno, falta que se establezcan leyes, ¿no? Donde se prohíba estos protocolos médicos, donde se aplican las mutilaciones a bebés intersexuales, ¿no? Leyes que puedan proteger la integridad de las personas intersexuales, ¿no? Donde la persona intersexual sea la que decida si
desea someterse a estas operaciones quirúrgicas que son más que todo estéticas y no tienen algún beneficio. Y en este caso, y tener información también a los padres, ¿no? Porque son los padres los primeros, en el caso de los intersexuales, que tienen el contacto con los médicos, o los primeros a quienes se les brinda una información determinada y no completa para que tomen la decisión, ¿no? Entonces, considero que debería haber leyes que protejan eso, ¿no? Que no permitan estas prácticas de mutilaciones, los derechos intersexuales, la integridad y el derecho a la información completa. Sí, definitivamente, ese cuestionamiento también social, ¿no? Y eso se va a dar con información, porque muchas veces, los papás van y hacen todo el proceso creyendo a un profesional, ¿no? Así. El entonces sí, hace falta bastante, información, ¿no? Que es algo que he estado escuchando constantemente en estas últimas entrevistas. Hace falta difusión e información. Llegando a ese punto, también me gustaría consultarte. Hasta el momento, he podido escuchar que la experiencia en el tema de salud ha sido pésima, ¿no? Y en caso del proceso de salud mental, ¿cuál ha sido tu experiencia, como una persona intersexual? Bueno, luego que a mí me dieron el diagnóstico, ¿no? Fue algo, yo me sentía súper mal, sentía que esto no lo podía decir a nadie, que no debía decírselo y que incluso era un pensamiento fatalista, ¿no? Que inclusive decía, bueno, el día que tal vez muera, ese día podré revelarlo, ¿no? Que yo era una persona con esta condición. Y era un pensamiento de esa forma, ¿no? Súper negativo, fatalista, y caí en una tristeza profunda por lo que estaba viviendo. Y fue muy duro para mí poder enfrentarme nuevamente a esa realidad, ¿no? Porque después que a mí me llegaron a operar, porque sí, me llegaron a mí a operar, bueno, esto no lo comenté, pero lo menciono ahora. A mí, luego que me dicen, ¿no?, que yo tengo esta condición, me indican que me tienen que extraer mis gónadas, mis ovarios, que eran ovarios muy primarios, porque al yo al al no poder menstruar, no servían, entonces se podían volver cancerígenos. Y lo que me indicaron, pues, era que tenían que operarme, extraérmelos, ¿no? Y luego de eso, pues, a mí tampoco me informaron que al extraerme los ovarios, pues, yo iba a desarrollar lo que es una osteoporosis, ¿no? Yo actualmente tengo osteoporosis con 30 años de edad, básicamente por eso. Y eso es algo que los médicos no me alertaron, no me dijeron de lo que se venía, y también me hicieron algo, ¿no? Como que un tratamiento para mis huesos. Y bueno, esto es algo que también ocurre. Y y bueno, entonces todo esto me hizo, pues, caer en una tristeza muy, muy profunda, afectando mi salud mental, ¿no? Y básicamente toda mi idea era muy negativa, muy mala sobre el tema intersexual. Hasta ese momento no sabía el término intersexual. Y y cómo cambió tal vez ello, pues, yo me contacté con Brújula Intersexual, que es una organización de México. Y mediante Laura Inter, que es la coordinadora de Brújula Intersexual, pude contactarme y pude comprender y cambiar mi mentalidad sobre qué era mi intersexualidad, ¿no? A lo que se refería, responder tantas interrogantes y aceptar y abrazar mi intersexualidad, ¿no? Y considero que ahí fue el punto de quiebre que se necesita en los hospitales, ¿no? Esa conexión entre organizaciones intersexuales y médicos, donde la persona no sienta eso que yo viví, ¿no? De sentirse la única persona que le pasó esto, o un espécimen raro, o cosas así, ¿no? Mm, Ayudaría mucho tener ese acompañamiento de las organizaciones intersexuales a personas que están en ese proceso, ¿no? Definitivamente,
Primero, Warmi, lamento mucho, lo ocurrido. En realidad, sí hay bastantes barreras que debemos, cambiar. Y nada, justamente quería consultarte, ¿cómo ingresaste a ese activismo? Supongo que fue, como mencionas, por brújula. ¿Fue por, algún tipo de conexión o cómo se llegó a dar este proceso, no? Bueno, considero que la pandemia el enfrentó a muchos con sus propios miedos y a mí me hizo lo mismo. Fue así que busqué información y llegué con Brújula Intersexual. Mediante un correo pude contactarme y luego empecé a tener conversaciones en las cuales pude absolver muchas dudas, muchas preguntas y Brújula Intersexual fue la primera organización que yo tuve contacto, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces yo le pregunté a Brújula Intersexual, ¿hay una organización así en Perú? Y en ese momento todavía no había, ¿no? Ujú. Entonces, eh, fue así. Luego de eso conocí a Bea, quien es la actual coordinadora de Perú Intersex, y Bea llega a fundar Perú Intersex y llegó a contactarme con Bea y quien me invita también a su vez, ¿no? A poder participar en Perú Intersex y poder hacer activismo. Y entonces de esa forma es que eh, logro entrar y logro aprender también, pues, ¿no? Y poder también transmitir y comunicar las vivencias y también poder hacer la voz por los derechos de las personas intersexuales. Excelente, Warmi. Sí, justamente, vi algo bastante interesante. Hubo un momento de comunicación entre las organizaciones, entre Cuichi y la Asociación de Personas Intersexuales, que me llenó de mucha esperanza, que fue cuando estaban realizando la traducción, hacia el quechua de información, ¿verdad? Así es, así es. Este, pudimos, es algo para nosotros muy importante que se logró hacer. Esta traducción sobre la intersexualidad en quechua, ¿no? El quechua es uno de los idiomas originarios que más se habla en el país y poder hacerlo para poder llegar a comunidades, ¿no? Donde no se habla español, pues es muy importante, porque también en las comunidades es donde hay personas intersexuales, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo y lo menciono que en mi caso, mi intersexualidad no solamente, bueno, la vivo yo actualmente, ¿no? La vivió una tía mía que fue de Cusco, de una comunidad del campo, ¿no? Y pues ella nunca supo que era una persona intersexual. ¿Y cómo es que yo sé esto, no? Porque a mi abuelito, cuando mi tía fallece, porque mi tía falleció muy joven, casi a esta edad que yo tengo, ella falleció de un cáncer y pues en la morgue, cuando le abren el cuerpo, le hacen entrar a mi abuelito y a mi abuelito pues le mencionan, ¿no? Que en realidad tu hija no era, le dicen estas palabras, ¿no? Tu hija no era una mujer, era un hombre, ¿no? Y cuando ven por dentro, pues supongo que habrán visto tal vez algunos órganos reproductivos masculinos, ¿no? Pero mi tía por fuera tenía un fenotipo femenino. Entonces, cuando mi mamá me cuenta esto, pues yo dije, ella era una persona intersexual también, pues, ¿no? Y bueno, como el caso de mi tía, pues pasó eso en una comunidad donde no había información, ¿no? Entonces, eh, esta traducción sirve para ello, ¿no? Para que estas comunidades donde no se tiene esa información, pues puedan acceder y puedan informarse. Claro que sí, definitivamente. Yo creo que aún la frase sigue calando, sigue estando presente. Siempre existimos, no siempre vamos a seguir existiendo. Entonces, sí, bueno, más o menos para concluir, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendación podrías brindarle a las personas que están descubriendo su proceso de intersexualidad o que están en este proceso de autodescubrimiento, ¿no? Bueno, primero decirles que no están solos, ni solas, ni soles, ¿no?
que hoy en día, por lo menos en Perú, existe la Asociación Peruana de Personas Intersexuales, donde pueden buscar un apoyo. Es una organización hecha por personas intersexuales para personas intersexuales y donde pueden buscar ese apoyo que tal vez es muy difícil que otras personas que no comprendan la intersexualidad se la puedan dar, ¿no? También compartir experiencias. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho en ese tiempo leer las historias de otras personas intersexuales, ¿no? Tanto de Perú como también de otros países, hablando en lo que es Latinoamérica. Hay tan, podemos tener diferentes condiciones intersexuales, ¿no? No hay un solo tipo de intersexualidad, pero muchas de las experiencias que hemos vivido se parecen, algunas son tal vez muy distintas, otras muy similares. Y esas experiencias nos hacen abrazarnos, nos hacen comprender y ser empáticos, ¿no? Y sanar ese proceso, ¿no? Y decirles que, pues que no están solos, solas ni soles, como le decía, y que pueden buscar apoyo en Vero Intersex, en organizaciones intersexuales, ¿no? Claro que sí, Warmi. Nada, agradecerte mucho por tu tiempo, abrazar mucho tu experiencia, tu historia, un abrazo gigante a la distancia. Apreciamos mucho toda esta experiencia y definitivamente hay un camino muy largo por el cual luchar, pero considero que queremos hacerlo y creo que eso es bastante importante. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. No sé si antes de concluir, ¿te gustaría mencionar tus redes sociales o la de la organización? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y también, bueno, invitar a todas las personas que, bueno, que tal vez no, de repente no son personas intersexuales, pero que nos ayudarían mucho difundiendo la información, ¿no? Que se publica mediante nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web como Perú Intersex y también nuestro, bueno, Instagram, Facebook y Twitter también como Perú Intersex. Y difundiendo la información que publicamos nos ayuda un montón, porque así llegamos a más personas con el fin de visibilizar las vivencias intersexuales y que más personas comprendan y no sea un tabú, ¿no? Un tabú hablar sobre intersexualidad. Hola a todos. Bueno, nada, este tercer capítulo se trató acerca de la intersexualidad desde las provincias de Perú. Adicional a eso, les invitamos a poder escucharnos tanto en nuestras redes sociales, en Cuichiayo Cusco y también en Spotify como Voces Maricas. Nos vemos pronto todos los martes.